veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Hola a todos, yo soy Leonora Castaño y este es el Cuarto de Atrás. No olviden que además de estos cuentos que ustedes pueden oír en mi podcast El Cuarto de Atrás en Spreaker o en Spotify, también pueden ver todo mi contenido suscribiéndose de manera gratuita a mi canal de YouTube, El Cuarto de Atrás, Leonora Castaño, así juntico para que me encuentren más fácil, o seguirme en mi cuenta de Instagram, El Cuarto de Atrás 1, donde además del podcast y del video podrán encontrar contenido adicional de los escritores que vamos invitando. Porque en El Cuarto de Atrás habitualmente invitamos a un escritor y leemos al menos 2 de sus cuentos, ensayos, relatos, uno en el podcast y otro en el video, para que vayamos conociendo un poco más de su estilo y de la forma como escribe. Hoy hemos invitado a José Agustín. José Agustín es un escritor mexicano nacido en 1944, narrador, dramaturgo, ensayista, guionista, quien fuera uno de los principales representantes de la literatura de la onda. La onda era un movimiento literario en boga en México de los 60 que mezclaban las letras del rock and roll y los psicotópicos. Tuvo influencia de Kerouac, Burroughs, Ginsberg y Thompson, un fiel representante de la contracultura que murió en el 2024. El cuento que hoy vamos a leer se llama El Ángel Verde y dice así: en una ciudad muy grande y hermosa junto al mar, había un parque que hasta hacía poco estaba muy abandonado. Todos los cuidados habían sido inútiles. Se necesitaba algún prodigio para que volviera a ser como en épocas pasadas. Cerca del parque vivía un niño. Iba cada día a la escuela y en casa de sus abuelos cuidaba las plantas del balcón y se preocupaba mucho cuando no crecían bien. Lo que más le gustaba al salir de la escuela era que su abuelo le fuera a buscar y le llevara al parque. Un amanecer de otoño, de eso hacía ya un año, había llegado a la ciudad un extraño personaje. Lo más asombroso de él era la gran variedad de verdes que lucía y sus alas casi luminosas. Era el ángel verde. Nada más llegar a la ciudad, se había dirigido directamente al parque para empezar con ahínco su trabajo, hacerlo revivir. Era un parque muy grande y desde que había llegado el ángel, se iba transformando en un parque selvático y frondoso, en donde los niños se podían esconder, en donde se respiraba un aire saludable. Los niños y niñas corrían por sus caminos y caminitos, hacían moldes con la arena, vagaban por el tobogán y jugaban al ping-pong. Había lagos con nenúfares, peces y tortugas. Todo lo demás eran encinas, palmeras, pitósporos, es decir, todo tipo de árboles propios de la región y muchas fuentes de agua fresca. La gente mayor y los que cuidaban a los niños pequeños se sentaban en los bancos al sol en invierno y a la sombra en verano y comentaban el espectacular cambio que se iba produciendo en el parque. El niño era ya mayor, tenía 6 años, y jugaba en los columpios o al escondite o hacía incursiones por la selva con otros niños y niñas. El abuelo se sentaba siempre en su banco preferido y leía el periódico o hablaba con la gente. Era muy sociable, le gustaba mucho charlar y saber lo que los demás opinaban. El personaje más importante del parque, la autoridad visible, era el guarda. A veces tenía que recordar a los niños que el parque es como la finca de recreo de todos, que es muy necesario que haya árboles para que podamos respirar mejor, que el verde es bueno para la vista y otros razonamientos que convencían mucho. La mayoría de los niños lo entendía, pero algunos eran más ignorantes o querían estropear las plantas por diversión. También había algunas personas mayores que, cuando el guarda avisaba a sus hijos, se enfadaban. Los muy tontos creían que el guarda defendía a las plantas porque quería el parque para él solo. Todas las mañanas este guarda abría las puertas del parque para que entraran los jardineros que, durante mucho rato, recortaban y regaban el césped. Barrían los parterres y los caminos, recortaban los setos, plantaban flores, limpiaban el lago, cortaban alguna rama seca y hacían otros muchos trabajos propios de esta preciosa profesión que tanto les lucía desde que había llegado el ángel verde, del que por cierto no sabían la existencia. El parque parecía mágico. Todas las plantas, árboles, arbustos, enredaderas, setos, plantitas con flores y césped estaban sanos, brillantes,
con miles de verdes diferentes y luminosos. Se notaba que alguien protegía el parque, aparte de los jardineros, del agua, de los abonos, del ayuntamiento y del guarda. Era el parque más acogedor, más divertido, más alegre y misterioso de aquella ciudad. Y casi todo se debía al ángel verde. Hacia las 10 de la mañana empezaba a llegar gente, niños en cochecitos con sus acompañantes, personas mayores que caminaban despacio, algún estudiante con sus libros y otros hombres y mujeres. A mediodía llegaban niños y niñas que salían de la escuela y que pronto se iban a comer. Por la tarde se repetía la misma procesión y cuando oscurecía se oía el pito del guarda con el que advertía que iba a cerrar las verjas de la entrada. Un día, cuando el parque ya se había quedado desierto, el abuelo seguía sentado en su banco al sol. De pronto notó una presencia extraña. Alguien se acercaba sigilosamente a él. Apartó los ojos del periódico y vio a un hermoso ángel verde que le saludaba inclinando la cabeza y se sentaba a su lado. Vaya, pensó el abuelo, este debe ser el ángel que se ocupa de que todo esté vivo y precioso en el parque. Este ángel manda más que el guarda. ¿Es usted el que vigila las encinas, los chopos, los setos de laurel, las adelfas y las palmeras? El ángel verde no habló, pero contestó afirmativamente y señaló también los cipreses, el césped y las flores. El abuelo le miró y le dijo: «Pues le felicito a usted porque este parque está más bonito cada día que pasa. Ya me parecía a mí que aquí había algo raro». El ángel verde sonrió, halagado al ver que se reconocían sus virtudes, su poder y su trabajo. Una sombra se acercó al banco. El abuelo dirigió los ojos hacia ella. Era el guarda. «Oiga usted, señor, ¿se encuentra bien? ¿Le pasa algo?» «¿A mí?», dijo el abuelo sorprendido. Sí, a usted». «¿Por qué lo dice?» «Lo digo porque está usted hablando solo desde hace un rato». «¿Solo? ¿Pero qué cosa? Yo hablaba con el ángel este». «¿Qué ángel ni qué demonios? Aquí no hay nadie. Ha tomado usted demasiado de sol». «¿Es usted el abuelo de ese niño tan listo?» «Pues sí, usted ya nos conoce, venimos cada día». «Sí, ya lo sé, pero ahora, créame, váyase a casa. La insolación es mala siempre y más ahora con todo eso del agujero de ozono». El abuelo le miró asombrado y se dio cuenta de que ni el guarda ni la demás gente veían al mágico ángel verde. Cuando ya se levantaban del banco, el niño venía corriendo y se acercó al ángel. Le saludó y le besó y éste le pasó suavemente el ala por la cabeza. Enseguida se entendieron. Eran dos enamorados de las plantas. «Puede usted venir a casa a dormir», dijo disimuladamente el abuelo al ángel verde. «Mi mujer sí cree en los ángeles y además le gustan mucho las plantas como a mi nieto. Venga con nosotros». El ángel verde dijo que sí con la cabeza y sonrió agradecido. Estaba ya un poco cansado de que nadie le viera y de no vivir en familia. El abuelo y el ángel acompañaron al niño a su casa y se fueron a la casa de enfrente con la abuela, que ya les esperaba y lo sabía todo. Por cierto que el ángel verde subió hablando por la fachada y entró por el balcón mientras el abuelo subía en el ascensor. Por la noche cenaron los tres juntos y con gestos muy expresivos el ángel explicó algunos problemas muy serios que afectan a las plantas, las que él no puede vigilar. Luego se fueron a dormir. El ángel se tendió en una cama muy larga y blanca que le habían preparado. Por la mañana muy temprano fue volando al parque para estar allí antes de que llegaran los jardineros. Desde un rincón dirigió sus suaves pero precisas órdenes a las plantas y éstas se pusieron alegres y ufanas. «Esto para ti. Ahuécate un poco. Esto para aquellas tan escondidas. Pedid a las demás que dejen entrar un rayito de sol». Y así hasta que lo vio todo a su gusto. Cuando hubo terminado su trabajo, se sentó a esperar al abuelo y al niño. Se saludaron. El niño se puso a jugar y el abuelo y el ángel se sentaron en el banco. El abuelo tenía que callarse cada vez que el guarda pasaba por allí, por miedo a que éste le mandara a casa porque, como ya sabéis, el guarda no veía al ángel verde. Durante mucho tiempo, el ángel siguió cuidando el parque. No hubo un solo día en que se quedara en la cama. Salía muy temprano a hacer su trabajo de embellecimiento de las plantas. Los jardineros tenían la gran satisfacción de ver crecer toda aquella hermosura. Después de cada mágica sesión,
el ángel verde se sentaba a esperar al abuelo que le daba las noticias del día. Además, pasaba el ala por la cabeza del niño para transmitirle cómo hacer que las plantas crecieran rápidamente. Así fueron pasando los días, las semanas y los meses, hasta que un día el ángel verde desapareció inesperadamente. Y, dentro de su cama, encontraron una pluma verde y una carta que la abuela leyó, muy despacio y con mucha emoción, al abuelo y al niño. Decía así: queridos amigos, os dejo esta nota para deciros que el Congreso de los Verdes me ha mandado a otro lugar para que cuide un parque que allí tienen muy descuidado. Yo me tengo que ir, pero algún día volveré, pues he sido muy feliz con vosotros. Os quiero mucho y nunca os olvidaré. Si necesitáis algo, mandadme un telegrama a esta dirección. Ángel Verde, Congreso de los Verdes. Ellos me avisarán. Os dejo muchos besos y caricias de mis plumas. Os quiere, firmado, el Ángel Verde. El niño, la abuela y el abuelo se quedaron muy tristes. No es extraño, debió de ser muy impresionante vivir con un ser tan excepcional. Y tiene que ser muy penoso que se te vaya en un santiamén. Pero aquella familia era muy optimista y después de un rato de desorientación y lamentos, comprendieron la importancia de la misión que tenía el Ángel Verde. Pensaron que volvería a visitarles o que ellos viajarían a otros lugares y le encontrarían haciendo de las suyas. Y también se dieron cuenta de la suerte que habían tenido al conocer al Ángel Verde y de lo mucho que habían aprendido. Y desde entonces no pasó un día en que no hablaran de él. Y hasta aquí va este bello cuento de José Agustín. Soy Leonora Castaño y les envío un abrazo. Si les gustó el cuento, no olviden darle me gusta, dejarme todos sus comentarios y compartirlo con amigos y conocidos. Aquí los espero con una nueva lectura. Gracias. C'est ainsi.